Proan Training, episodio número 2. Hoy hablaremos del sistema de evaluación de la resistencia. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Proan. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Proan Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy, episodio número 2, sábado 6 de noviembre, y acá tengo a la super crack Bea, nuestra entrenadora. Bea, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenos días. Pues muy bien, con ganas de desarrollar este podcast, que será el primero de evaluación, y en este caso pues vamos a hablar de la resistencia, que está presente en casi todos los deportes de forma directa o indirecta. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar me gustaría informarles que pueden descargarse la app de Proan. En ella podrán acceder de manera gratuita a los mejores planes de entrenamiento, artículos, vídeos de entrenamiento, webinar, ejercicios de técnica. Así que toda la información que necesiten a través de la app de Proan. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema que nos compete: ¿cómo podemos evaluar la resistencia? Coméntame, Bea. Bueno, mira Rafa, como hemos dicho en el episodio número 1, antes de comenzar una actividad o un programa de entrenamiento, debemos saber en qué situación nos encontramos, de dónde partimos, y así poder proponernos objetivos realistas. Y sobre todo, pues poder llevar un plan lo más adecuado posible conforme a nuestras características y particularidades. Evaluando nuestra resistencia podemos saber no solamente el estado de nuestra capacidad cardiorrespiratoria, que intervendrá en nuestra práctica deportiva, sino que además esta evaluación es un indicador de nuestra salud cardiovascular y por tanto de nuestra salud metabólica, que a día de hoy es muy importante para prevenir enfermedades. Para la mayoría de deportes se hace necesario evaluar esta capacidad, indudablemente para los deportes que son de resistencia pura, como puede ser pues, el running, el ciclismo, la natación o el triatlón. Pues esta capacidad es la base sobre la que se trabaja en estas actividades, pero también forma parte de otros deportes de menor duración o más explosivos, puesto que de forma secundaria o indirecta interviene tanto en la recuperación entre entrenos y entre esfuerzos, como en el gasto energético y metabólico durante la actividad. Antes de explicar de qué manera podemos evaluar la resistencia, debemos diferenciar dos grandes maneras de hacerlo, que son a través de laboratorio, digamos test de laboratorio, que son los test más fiables, o a través de test de campo, que suelen ser test que están validados pero que no nos dan tan fiablemente los datos, y que estos test sí que los podemos hacer nosotros o se pueden hacer en compañía. Sí. Nosotros desde ya recomendamos prueba de esfuerzo en un laboratorio, prueba de esfuerzo con analizadora de gases, pero en el caso de que vivas en un país donde no exista esta tecnología o sea de difícil acceso, puedes realizar unas evaluaciones de una manera indirecta, ¿ok? Sí, lo importante es obtener unos datos más o menos que se aproximen a nuestra realidad, y cuando no es posible hacerlo pues por laboratorio, siempre podemos acudir a un test de campo que ahora explicaremos posteriormente. Los test de laboratorio son los más fiables, son los más objetivos, obtendremos los datos más específicos y más exactos. Entonces, en la medida de lo posible es mejor basarnos en estos tipos de test. Estos test, como has dicho, se realizan por lo general en cinta de correr o tapiz rodante, o también se puede hacer en una bicicleta, en un cicloergómetro, que se dice, y siempre bajo supervisión de un profesional médico. Esto es muy importante, aunque hoy en día todas las clínicas que ofrecen este tipo de pruebas pues lo hacen bajo supervisión médica, evidentemente. Sí. Es el test más común, la prueba de esfuerzo, para obtener nuestro potencial aeróbico, saber cuál es nuestro VO2 más, es decir, pues sí, nuestro potencial, hasta dónde podríamos llegar, nuestra forma física, bueno, nuestro nivel cardiorrespiratorio, digamos, a través del VO2 más. También podemos conocer los umbrales aeróbico y anaeróbicos, de los cuales hablaremos en siguientes podcasts, pero esto también, conocer estos umbrales, como tú dijiste anteriormente, nos ayuda a saber qué tipo de entrenamiento tenemos que hacer, a qué intensidad tenemos que rodar,
si nos conviene más trabajar por pulsaciones a una intensidad más suave, si por el contrario tenemos que meter un poquito más de caña y trabajar con un poco más de calidad, etcétera. Esto realmente es lo más importante cuando vamos a planificar. El conocer dónde tiene cada persona estos umbrales, pues es lo más importante para nosotros y es en lo que más nos fijamos, y sobre todo para pronosticar también un objetivo real. Bien, y para alguien que nunca se ha hecho una prueba de esfuerzo, comento cómo se realiza una. Ustedes van al centro médico y lo primero que le hacen es una anemesis, una revisión completa de cómo está todo su cuerpo, lo pesan, también miran cómo está el estado de salud de su boca. Las caries son muy importantes porque si no tengo una buena boca es muy probable que luego tenga muchas lesiones musculares, así que miran la boca, miran el estado de la musculatura, si están acortados o no, ¿vale? Hace una revisión bastante completa. Y luego lo que hacen, le ponen unos electrodos en el pecho que son inalámbricos y están conectados a un ordenador y lo ponen en una cinta de correr o en una bici. Y le ponen una máscara. Esa máscara está conectada al ordenador. Entonces el ordenador va haciendo la lectura de la frecuencia cardíaca y de la cantidad de oxígeno que ustedes respiran por minuto y la cantidad de dióxido de carbono que ustedes largan. ¿Vale? Una recomendación técnica. Si soy corredor, me hago la prueba de esfuerzo corriendo, no me la hago en bici. ¿Está claro? Y si soy triatleta, intento hacerme la prueba de esfuerzo en bici y corriendo, porque los parámetros son diferentes. Entonces, la prueba empieza, que la persona empieza a caminar muy poco a poco y van aumentando la velocidad de manera progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona ya no puede más, que va tan rápida la cinta que el atleta no le dan las piernas. Es hasta agotamiento. Entonces, el ordenador va haciendo la lectura de los ritmos, de las pulsaciones, de cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, y con todas esas gráficas y con todos esos datos y parámetros fisiológicos, el médico redacta un informe. Y ahí el médico nos dice, primero y principal, vuestra salud del corazón está perfecta, puedes hacer actividad física. O nos dice, cuidado, hay una arritmia, o cuidado, hay que ver tal cosa, y se hace una segunda prueba. Pero en el caso que esté todo bien, ya nos da la información que es vital. Es vital más que nada, chicos, para no perder tiempo. ¿Vale? En la prueba de esfuerzo nos dice lo entrenado que están a nivel aeróbico. Y no solo nos dice eso, sino que también nos dice qué porcentaje de mejora tienen y a qué intensidad debo entrenar para obtener la mejora. Y también te dice cuál es tu ritmo de competición, tanto en 5, en 10K, en media maratón, en maratón, o lo puedes trasladar también a la distancia que hagas en triatlón. Por eso es vital, por eso es súper importante que te hagas la prueba. Sí, también nos explica un poco qué tal está nuestra economía de carrera. Exacto. Y a través de la medición de la composición corporal, si estamos según el objetivo que nos planteamos con una buena composición, si debemos perder algo de peso, si normalmente siempre nos recomiendan ganar algo de masa muscular. Claro. Es súper completo. Mire, en Barcelona hay varios sitios, en España, también hay muchos, pero si tienen duda de un buen laboratorio, no duden en contactarnos, info@proandtraining.com, nos mandan un mail y le vamos a decir cuál es el mejor laboratorio de Barcelona que da con los mejores resultados y con una calidad-precio bastante buena. Pero recuerden, no se queden con las dudas. Sí, además es importante que sepan que hay muchos protocolos a la hora de hacer una prueba de esfuerzo, pero en el caso de corredores, por ejemplo, el más recomendado es un protocolo de velocidad incremental, es decir, la velocidad se va incrementando a medida que pasa el tiempo y de forma gradual. Y normalmente el incremento suele ser entre 0,3 y 0,5 km/h cada 30 segundos y así hasta el agotamiento, como ha dicho Rafa. Y otra cosa importante que nos da la prueba de esfuerzo es el FatMax, ¿vale? Que esto también hablaremos un capítulo de qué es el FatMax, a mí me parece algo increíble. Generalmente todos los libros de fisiología nos hablan del consumo máximo de oxígeno y que eso puedes ver todo tu potencial, pero para mí lo más importante del rendimiento de un atleta más en deporte de resistencia es la capacidad aeróbica que tiene, el FatMax, que es cuál es la capacidad o a dónde tiene esa capacidad máxima de producir energía a través de los ácidos grasos.
¿vale? Eso para mí es algo realmente muy, muy importante que debemos prestarle mucha atención. Ya le dedicaremos un capítulo al FatMax, cómo detectarlo, cómo entrenarlo, para qué sirve. Y también recuerden que nuestra intención es, muchas veces toda la literatura que está escrita o todas las investigaciones que se hacen de deportistas de élite. Y se crean sistemas de entrenamiento para deportistas de élite. Pero eso no tiene nada que ver con vuestra fisiología, con vuestro cuerpo. No es lo mismo correr un maratón a 2:04, que es una prueba de 2 horas, para una persona que corre un maratón en 4 horas. Son pruebas completamente diferentes y a veces nos la pasamos mirando al alto rendimiento a ver qué hace el campeón del mundo y luego intento aplicar eso de entrenamiento y no me funciona, me hago daño y me frustro. O sea que también acá nuestra intención es, ¿qué dice la ciencia para personas con vuestras características? ¿Cuáles son vuestras características? Que son deportistas amateur. ¿Y de qué manera podemos utilizar todo lo que hay y también lo que nosotros vamos investigando y también toda nuestra experiencia, cómo aplicarla en personas con un perfil como el vuestro? Muy bien, pues una vez que hemos explicado la prueba de esfuerzo, ahora pasamos a hablar de los test de campo. Sí. Vamos a nombrar 3 que son los más conocidos y que nuestros espectadores pueden hacer perfectamente. Muy bien. No digo en casa, pero en la calle. Ya tienen tarea, a ver cómo están, a ver, vamos a medirlos, escuchen bien. Vale, probablemente ya hayan hecho alguno de estos en el cole, yo por lo menos sí lo he hecho y tú, Rafa, seguramente. El primero de todos es el test de Cooper, que se trata de cubrir la mayor distancia posible durante 12 minutos. Con esta distancia, que cada uno tendrá una distancia diferente, obviamente, y a través de una fórmula podemos conocer el volumen de oxígeno máximo del atleta. Como hemos dicho, no es un test óptimo porque no nos dice los umbrales, no nos dice dónde está nuestro umbral aeróbico, dónde está nuestro umbral anaeróbico, cuál es nuestra economía de carrera, pero sí que nos podemos hacer una idea del potencial que tenemos en cuanto a resistencia. Este es el típico que se hace en los coles o en deporte en edad escolar. Luego también hay uno que se utiliza mucho, que es muy temido, sobre todo para la gente que oposita, ya sea para bomberos o para policía, que es la course navette. Sí, seguro que os suena esto de ir corriendo y escuchar pitidos. Pues se trata de recorrer tramos de 20 metros a una velocidad que se va incrementando con cada palier, que normalmente dura entre 1 y 2 minutos, y el ritmo, como he dicho antes, se marca mediante señales sonoras. Entonces, a partir de la velocidad máxima que hemos alcanzado y también mediante una fórmula, volvemos a hallar el volumen de oxígeno máximo. Es una prueba un poco incómoda porque hay que estar todo el rato haciendo cambios de dirección de un lado a otro. Tenemos la presión de seguir el pitido, pero bueno, también nos puede ayudar un poco a saber cómo estamos en el tema de la resistencia, qué potencial tenemos. Y si hacen el test de Cooper, un dato que les doy, si son capaces de correr en 12 minutos 3 kilómetros, es una marca interesante. Eso Mira, ya tenemos una referencia. Sí, es una referencia de que han corrido a 4 minutos del kilómetro y bueno, no mucha gente puede hacer eso. Si hacen eso sin entrenar, es que tienen condiciones muy buenas para correr. Es que nos tienen que contactar y ya nosotros les preparamos para hacer algo interesante. Nos transformamos en un atleta ahí súper pro, ¿vale? Vale, pues tenemos un último test, que es el test de la Universidad de Montreal, que se realiza en una pista de atletismo. Entonces, el atleta comienza corriendo a 8 km/h y debe incrementar su velocidad cada 2 minutos. También está controlado por señales acústicas que nos marcan la velocidad. Y así hasta llegar al agotamiento. Y una vez más utilizamos una fórmula según la velocidad máxima que hayamos alcanzado y también de nuestra edad y obtenemos el volumen de oxígeno máximo. Bueno, como siempre tenemos, en general se utiliza el volumen de oxígeno máximo como indicador de nuestra capacidad cardiovascular y sí que estaría bien saber un poco que, según el resultado que hemos obtenido, dónde nos encontramos. Podemos decir, por ejemplo, que en hombres de mediana edad, entre 30 y 39, por ejemplo, si hemos obtenido, vamos a empezar por lo malo, si hemos obtenido de 31,5
para abajo es que urgentemente necesitamos mejorar nuestra resistencia. Si por el contrario hemos obtenido entre 40 y 45, se puede decir que tenemos una buena resistencia o capacidad cardiorrespiratoria. Y si tenemos más de 49, es que la cosa promete y podemos sacar un atleta y pulirlo. Sí. Y luego, pues en el caso de las mujeres también de mediana edad, entre 30 y 39, por ejemplo, sería muy dramático obtener de 22 hacia abajo. Nos tendríamos que plantear un entrenamiento serio y sobre todo por nuestra salud. Un buen estado cardiorrespiratorio sería alrededor de 30 a 35 y bueno, un super estado cardiovascular sería a partir de 40. Muy bien. Esos son datos que vamos arrojando, pero también les voy a dar una buena noticia. Escuchen bien. Esto es lo que nos dicen los libros en cuanto cuál es tu consumo máximo de oxígeno, tu rendimiento será muy bueno. Pero nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 7 años de medir a 120 atletas por año y tener datos de todos, que llama a veces la atención que atletas que no tienen un consumo de oxígeno muy alto, esto quiere decir que no tienen un potencial genético para hacer grandes marcas, si nosotros los entrenadores nos concentramos en trabajar el FatMax, si nos concentramos en mejorar la capacidad aeróbica, no anaeróbica, la capacidad aeróbica, esta persona puede tener un rendimiento muchísimo mayor e incluso superar a gente que tiene consumo de oxígenos más alto. ¿Vale? Porque a veces generalmente nos miramos siempre, bueno, ¿cuál es su cilindrada? ¿Cuál es el VO2 max de esa persona? Y si ustedes tienen un VO2 max de 40 y quieren mejorarlo, la capacidad de mejora es de un 10% nada más. Y tienen que hacer series muy duras, muy anaeróbicas. Pero si entrenan la capacidad aeróbica, la capacidad de crecimiento es muchísimo mayor. Y aparte lo mejor, no se sufre nada porque vas en estado estable. El tema es determinar la intensidad adecuada para mejorar la capacidad aeróbica, ¿vale? Así que si no le da un buen consumo de oxígeno, que eso no sea una excusa para decir... preocupante. No hay que tirar la toalla. Exacto, porque podemos mejorar desde otro punto de vista y también es algo nuevo. Nosotros somos los únicos clubes que trabajamos con esta nueva área, trabajando la capacidad aeróbica de las personas porque vemos que tenemos rendimiento increíble. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que hayan aprendido, que la hayan pasado súper bien. Por favor, les agradeceríamos mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox, un comentario y no se olviden de seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales. Y recuerden, si quieren aprender más, descárguense la app de ProAm. En ella podrán acceder a todo el conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de ProAm. Gracias, un saludo a todos, nos vemos próximamente.